Hola, familias sin fronteras, buenos días. Desde aquí, desde Bogotá, queremos en nombre de nuestros pastores y todo el cuerpo pastoral, queremos enviarte un caluroso abrazo y que en este día de fiesta continúes disfrutando del amor, de la bondad y de la gracia de Dios, y que también sea una buena oportunidad para que puedas compartir acerca de Cristo. Recuerda que ese es el corazón de la Navidad. Nosotros celebramos una persona, es Cristo, lo que Él cumplió en la cruz del Calvario, para darnos libertad, salvación y redención. Así que bendigo tu vida, tu casa, tu familia, y ten expectativa en este día, y te pido que podamos disponer nuestros corazones para poder recibir lo que Papá Dios determinó hoy para nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento. Ten presente que Dios, iniciando este año, dijo que íbamos a ir más profundo, y hoy 24 de diciembre seguimos en eso que Dios determinó, el que podamos consagrarnos verdaderamente, el que podamos rendir nuestra vida entera y completamente al propósito que Dios ha establecido. Así que te pido que por favor vayas allá a tu Biblia, a la epístola a los Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versos 1 y verso 2. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy quiero hablarte acerca de estar consagrados para el propósito. Cuando tú piensas en la palabra consagración, esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios había establecido 12 tribus, pero una en particular que era la más pequeña, la tribu de Leví. Ellos tenían una asignación muy importante. Los sacerdotes, en este caso, quienes sus vestiduras de una u otra manera, no solo sus vestiduras, sino toda su vida representaba la esencia pura y santa de Dios. Ellos eran las personas encargadas de ofrecer sacrificio. Pero hay algo bien valioso e importante, y es que ellos entendieron y comprendieron, y eso debe suceder en nuestra vida cada día, cada instante, en nuestro trasegar, nuestro caminar de la mano de Dios, es que podamos entender que cuando hablamos de consagración es ser apartado para un propósito específico. Así que la consagración no es un concepto antiguo ni un llamado exclusivo para los ministros de Dios. Esto debe ser la vida normal de todo creyente, de todo hijo de Dios, de todo discípulo de Cristo que quiere ir más profundo en su caminar, en su comunión con Dios. La consagración no fue diseñada para unos pocos, sino para aquellos que quieren vivir una fe que transforma, que cambia y que verdaderamente da vida. Así que en tiempos en los cuales, como los que estamos viviendo, donde preferimos la comodidad en lugar de realmente rendirnos completamente a Dios, esto tiende a ser una tentación. Pero Dios quiere que se levanten hombres y mujeres que estamos dispuestos a rendirnos totalmente a Él y a su gobierno. Así que Pablo, al escribir a la iglesia de Roma, sabía que un creyente sin consagración era un creyente que no tenía dirección, no tenía rumbo y no tenía propósito. Así que hasta este momento Pablo ya había compartido el evangelio, pero ahora él les hace una invitación más profunda, como una súplica a ir más profundo. Por eso inicia el capítulo 12 de Romanos con un ruego. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Esto es un ruego que el apóstol Pablo nos está extendiendo hoy. Así que consagrarse es renunciar al molde del mundo y permitir que Dios verdaderamente transforme nuestra manera de pensar y alinearnos a su voluntad perfecta. En este mensaje de esta mañana vengo a extenderte una invitación desde el corazón de Dios, el que podamos permitir que la persona, el Espíritu Santo, devele con quién hemos caminado hasta este momento, dónde verdaderamente hemos ido, dónde hemos reposado, en quién hemos confiado. Si verdaderamente Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. La persona, el Espíritu Santo, desea examinar nuestro corazón en esta mañana
para que podamos ver si verdaderamente Dios ocupa el primer lugar, si verdaderamente Cristo es el centro de nuestra vida. Así que es hora de permitir que la persona del Espíritu Santo nos haga crecer más profundo, recibir dirección, permitir que la misma persona, el Espíritu Santo, desarrolle el carácter y podamos hallar, encontrar y vivir por ese propósito. Dios nos dice en esta mañana: vuelvan al altar y hallarán verdaderamente, encontrarán ese propósito, esa razón por la cual ustedes están en esta tierra y por la cual son salvos. Así que quiero que veamos lo primero, porque lo primero es una entrega total. El apóstol Pablo también dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice que el Dios de paz guarde por completo, irreprensible, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, Dios no quiere áreas de nuestra vida. Dios quiere todo vuestro ser rendido delante de Él. Toda nuestra vida consagrada, nuestra casa, nuestra familia. Todo lo que Dios ha depositado en tus manos, dones, talentos, habilidades, recursos, la salvación. Todo lo que Dios determinó por su gracia a través de Cristo, asimismo Él desea que tú lo deposites entera y completamente a Él. Así que Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero o deseo que mires algo muy importante, porque la frase presentar nuestros cuerpos expresa una idea o una expresión muy profunda y valiosa, es decir, una entrega total, una disposición desde nuestro corazón para rendir nuestra vida al gobierno de Dios. Es rendirse, es entregarnos por completo. Tal como en el Antiguo Testamento se presentaba un sacrificio en el altar, ahora Pablo toma esa imagen y la traslada a nuestra vida cristiana, nuestra vida como hijos de Dios. Pues ya no se llevan animales al altar para ofrecer un sacrificio, sino que ahora somos nosotros quienes nos llevamos a la presencia de Dios y nos ofrecemos como un sacrificio vivo. Quiero ahondar en esto porque esto es muy poderoso. En la antigüedad, el holocausto o el sacrificio debía tener unas características puras, santas, no podía haber absolutamente nada. Pero ese sacrificio era muerto. Y ahora Pablo nos está diciendo a cada uno de nosotros que debemos ofrecernos como un sacrificio vivo, es decir, esto debe ser intencional, una propuesta que tú determinas en tu corazón. Y quiero mostrártelo porque en la antigüedad veo al padre de la fe, Abraham que salió a un lugar que no conocía, caminó bajo una promesa que Dios ha establecido. Pero en este punto, Génesis capítulo 22, Dios ahora va a probar el corazón de Abraham. El verso 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Qué escena tan poderosa, porque esa promesa que Abraham había esperado durante 25 años, ahora él la abraza, la besa y lo ama. Cuando Dios llama a Abraham iniciando el capítulo 22 para darle esta indicación, dice, toma a tu hijo a quien tanto amas. Así que en Romanos 12, el apóstol Pablo introduce una exhortación que marca un giro práctico en la carta. Pablo, después de exponer las grandes verdades de la gracia, la salvación, la justificación, la misericordia de Dios, ahora Pablo llama a que el creyente tenga una respuesta concreta con base en aquello de lo cual él ha venido hablando. Y es una entrega total, una entrega radical. Y eso es lo que quiere Dios hoy 24 de diciembre. Que tú y yo podamos permitir que la persona, el Espíritu Santo, examine nuestro corazón y podamos dejar que Él devele si verdaderamente hasta este punto hemos ido más profundo, si verdaderamente hemos vivido vidas consagradas, donde las personas que aún no han conocido a Cristo, nosotros podamos ser un libro abierto para que ellos también reciban la salvación y vivan entera y completamente para el gobierno de Dios. Así que Pablo aclara que ya no se trata de un sacrificio muerto, sino de un sacrificio vivo. Esto señala una entrega continua,
diaria, permanente, en cuanto a ser santo, indica que estamos apartados para Dios. En cuanto a ser agradable, señala una vida que responde a la voluntad de Dios y no a los deseos de este mundo. Y en cuanto a culto racional, iglesia, es decir, una adoración consciente, intencional, que involucra toda nuestra vida, no solo actos o cosas externas. Debo resaltar algo muy importante y valioso, porque lo que Pablo nos está diciendo aquí es producto de la gracia de Dios. Es decir, tú y yo no vivimos bajo el gobierno de Dios por nuestros propios esfuerzos o méritos, sino rendidos totalmente a su guía y a su dirección. Así que este principio termina encontrando un poderoso paralelo también entre Romanos 12 y Génesis 22. ¿Por qué? Porque cuando Abraham presenta a Isaac sobre el altar, en la cultura del Antiguo Testamento, ofrecer un sacrificio implicaba entregar algo muy valioso. Y él está entregando a aquel hijo que tanto ama, en quien Dios había establecido la promesa. Así que Isaac representa el futuro y el corazón de Abraham. Al colocarlo en el altar, Abraham termina demostrando que Dios ocupaba el primer lugar, aún por encima de lo más amado. Así que este acto no fue solo obediencia externa, sino una rendición absoluta para Dios. Abraham no se reservó absolutamente nada. Abraham, con este acto, estaba consagrando esa promesa en las manos de Dios. Esta es la razón por la cual se escribe en el libro de Romanos que Abraham creyó en esperanza contra esperanza y estaba plenamente convencido que Dios era más poderoso para hacer más allá de lo que él podía imaginar. Así que Pablo retoma esta misma idea y la aplica a la vida cristiana. Ya no llevamos animales al altar, no, nos llevamos a nosotros mismos, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra voluntad, nuestros sueños, nuestros deseos son colocados delante de Dios como una ofrenda la cual le debe agradar. Ahora, para que comprendamos esto primero, una entrega total implica reconocer que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora le pertenecemos a Dios. Es decir, significa renunciar al control para darle el control de nuestra vida y el gobierno de nuestras vidas entera y completamente a Dios. Es decir, para que ahora cada uno de nosotros en esa rendición podamos vivir bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Iglesia, escúchame bien. Así como Abraham no negoció con Dios, el creyente es llamado a vivir sin reservas, sin áreas ocultas, sin a medias entregas o con agendas ocultas. Una rendición verdadera no es pérdida, sino el camino hacia una vida transformada que nos termina alineando con el propósito eterno de Dios. Ten esto muy presente porque esto inmediatamente te llevará a lo segundo. Ahora, iglesia, la verdadera adoración no se limita solo con palabras, cantos o momentos específicos, sino que se manifiesta con una vida rendida, consagrada totalmente a Dios. Una entrega lógica, racional, consciente, voluntaria, agradeciendo las misericordias de Dios. Ahora, esto nos recuerda que el altar ya no es un templo antiguo, sino nuestro corazón, donde el sacrificio somos cada uno de nosotros mismos, vivos para Dios, pero muertos a los deseos de este mundo. Y esto te lleva a lo segundo, y es que tú de continuo puedas mantenerte en un proceso de renovación, de transformación, de cambio. Por eso es tan valioso que todo pensamiento debemos llevarlo cautivo a la obediencia que es Cristo Jesús. Así que lo segundo es una mente renovada. Y la parte A de Romanos 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que el apóstol Pablo profundiza en las implicaciones prácticas de una vida que se ha rendido entera y completamente a Dios, de una vida que se ha consagrado entera y completamente
para el cumplimiento del propósito de Dios. Así que después de haber una entrega total del cuerpo, ahora Pablo centra su atención en la mente, el centro del pensamiento, de las decisiones, de las emociones y de la conducta del ser humano. Así que Pablo comienza estableciendo una advertencia, que no nos conformemos a este siglo, es decir, a los deseos, a las pasiones, a todo lo que gobierna este mundo, este cosmos. La palabra siglo es aión y hace referencia al sistema de valores, ideologías, patrones de pensamiento que gobierna este mundo caído y que terminan oponiéndose a Dios. El verbo conformarse implica adoptar una forma externa, amoldarse pasivamente a un molde que ha sido establecido. Recuerda que el rey de este mundo es Satanás. Así que Pablo está exhortando a los creyentes de Roma a no permitir que el mundo determine su manera de vivir y de pensar, porque tal cual es el pensamiento del hombre, así terminarán siendo sus acciones. En contraste, él determina un mandato correcto o positivo, y es transformaos. El término griego aquí usado es metamorfo, describe un cambio profundo, interno, progresivo, no superficial. Así que esta transformación solo ocurre por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Quién lo lleva a cabo? La persona del Espíritu Santo a través de su palabra. Así que este principio quiero mostrártelo porque ya Dios lo había establecido aún en la antigüedad. El escritor de Proverbios 23, verso 7, la Reina Valera Antigua dice lo siguiente: porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¡Wow! Esto lo está escribiendo el hombre más sabio que ha estado en esta tierra, es el hijo de David, Salomón. Así que este versículo afirma que la identidad y conducta del ser humano está totalmente ligada a sus pensamientos. Exegéticamente, el proverbio enseña que lo que gobierna el corazón, el centro del pensamiento y la voluntad del hombre, ¿dónde está? En su manera de pensar, y esto te lleva a actuar. Por eso Dios siempre ha buscado transformar primero el interior para que se pueda producir un fruto externo visible. Ahora, antes de avanzar, nuestra vida, si está produciendo el fruto del Espíritu Santo, las personas de nuestro trabajo con las cuales nos relacionamos, verdaderamente si pueden ver a Cristo en nosotros. Tenía una conversación con mi pastor con base en lo que van a hacer estas enseñanzas, y él me decía algo muy profundo y me decía: hijo, es que los hijos de Dios muchas veces hacemos las cosas que Dios ha determinado, y por tener cosas en nuestra vida que aún no le hemos entregado a Dios, terminamos destrozando todo aquello que por la gracia de Dios Él nos permite llevar a cabo. Así que esta es la razón por la cual el apóstol Pablo también, referente a esto, él habla a los cristianos de Éfeso. En el capítulo 4, a partir del verso 22, Pablo dice: en cuanto a la manera de vivir, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Luego viene una acción: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. Tú eres nueva creación. He aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero Pablo aquí nos está hablando a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, a que lo que prediquemos podamos vivirlo, a que nosotros podamos ser libros abiertos para el mundo y para el perdido. Así que la renovación del entendimiento implica reemplazar las mentiras del mundo por la verdad de la palabra de Dios. Y quiero decirte que esto no es un evento que ocurre instantáneamente, sino un proceso continuo en el cual debe suscribirse la vida de todo creyente o de todo hijo de Dios. Así que tener una mente renovada significa evaluar pensamientos, decisiones, actitudes a la luz de la palabra, de lo que dice la palabra de Dios.
Ahora, quiero ilustrarte esto segundo. Una oruga no se convierte en mariposa simplemente estirando las alas. No. Primero debe cambiar por dentro. Así es el cristiano. El cambio no ocurre a la fuerza, sino producto de rendirnos, consagrarnos a la voluntad de Dios. Esto solo lo produce la obra del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, antes de finalizar, quiero hacerte una pregunta. O hagámonos las siguientes preguntas. ¿Qué molde del mundo necesitas romper en este día antes de avanzar? ¿Qué pensamientos deben ser filtrados a la luz de la palabra de Dios? ¿O qué mentiras has creído y Dios quiere que sean reemplazadas por la verdad de su palabra? Porque, iglesia, consagrarse es permitir que la palabra de Dios gobierne lo que siento, lo que pienso y lo que decido. Porque el propósito de Dios jamás puede cumplirse en una mente que no se ha consagrado entera y completamente para Dios. Y esto te lleva a lo tercero, a que puedas experimentar lo tercero. Y lo tercero es una dirección clara. Y esto me encanta. Esto va de la mano con lo que enseñó nuestra pastora Mari el miércoles de la semana anterior. En uno de los últimos puntos, ella habló de dirección, promesas y propósito. Y quiero decirte que cuando tú te has consagrado entera y completamente para el propósito de Dios, tú no vas a andar a la deriva. Esta es la razón por la cual el salmista dijo: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Pero Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 2, verso 2, la parte B dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Mi pastor nos enseñó hace algunos años que el poder o el propósito de Dios nunca te va a llevar a un lugar donde su gracia no te pueda sostener. Pero para que tú puedas ser sostenido, necesitas rendirte totalmente al gobierno, a la dirección de la persona, al Espíritu Santo. La Nueva Biblia Viva, esta parte la dice: y así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Así que Pablo termina presentando el resultado de una vida rendida. Una mente que ha sido renovada termina recibiendo la capacidad de discernir, caminar en la voluntad de Dios. Para comprobar, para que comprobéis, se traduce del verbo griego dokimazo, significa examinar, probar, aprobar algo después de haberlo evaluado cuidadosamente. Escucha, porque esto es muy interesante. Así que no se trata solo de conocimiento intelectual de la voluntad de Dios, sino de discernir por experiencia propia, entender y comprender que todo lo que Dios ha determinado para nuestra vida es bueno, agradable y perfecto. Así que el apóstol establece una secuencia espiritual, 3 aspectos fundamentales. Lo primero que vimos, una entrega total. Lo segundo, una mente renovada. Y lo tercero es dirección clara. La voluntad de Dios no se revela al creyente que vive conforme a los patrones del mundo, sino aquel que permanece rendido entera y completamente al gobierno de Dios. La voluntad divina está descrita en 3 atributos. Buena, es buena porque procede del carácter bondadoso de Dios y Él nunca te conduce a algo mal. Agradable, ¿por qué? Porque produce paz, gozo y plenitud en quienes le obedecen. Y es perfecta porque es completa, sin error y sin carencia. Y quiero que mires, porque hay un hombre que en la antigüedad comprendió esta verdad. Y te lo voy a mostrar a través de David. Ve allá tu Biblia, por favor. Salmos capítulo 25, versos 4 y 5. David dijo referente a esto. Le dice a Dios: enséñame la senda que debo seguir, Señor. Indícame el camino por donde debo andar. Guíame por medio de tu verdad. Enséñame, porque tú eres el Dios que me da salvación. En nadie, sino en ti, tengo esperanza todo el día. Así que el rey David está clamando aquí por dirección divina, reconociendo que solo Dios tiene el poder, la capacidad de manera sobrenatural de mostrarte el camino correcto, y no solo te lo muestra, sino que te conduce por ese camino. El verbo enséñame
implica revelación. Encamíname señala una dependencia total de Dios. Así que el salmista termina reconociendo que la dirección de Dios no se impone, sino que se revela a todo corazón humilde que espera, que reposa, que confía y que deja que Dios sea quien guíe nuestros pasos. Ahora, tanto Pablo como David coinciden en una verdad central. Dios no esconde su voluntad. Dios no esconde su voluntad, sino que la revela progresivamente a los corazones consagrados. Así que cuando el creyente vive rendido, renovado, desarrolla una sensibilidad espiritual para que podamos discernir la voz de Dios en medio de muchas voces. Ahora, muchos creyentes quieren que Dios les hable como un megáfono, pero no han apagado los ruidos del mundo. La consagración es precisamente lo que silencia ese ruido, permitiendo que el corazón, nuestro corazón, tu corazón, escuche con claridad la voz del Padre. Te he dicho en otras ocasiones que el enemigo grita, el enemigo hace ruido, mientras que tú, cuando vas a ese lugar secreto, Dios susurra a tu oído y a tu corazón. Y es allí donde viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, una dirección clara, iglesia, no significa ausencia de pruebas, sino certeza en medio del camino que Dios es quien nos guía. El creyente que busca la voluntad de Dios debe permanecer en obediencia, en oración y dependencia absoluta y constante del Padre. Porque a medida que camina en lo que ya conocemos, en lo que Él nos muestra a la luz de su palabra, Dios terminará guiando y revelando los siguientes pasos. Ahora, si tú quieres claridad, empieza por ir al lugar secreto. Si quieres dirección, permite que la persona, el Espíritu Santo, renueve tu mente. Porque cuando Dios encuentra un corazón consagrado, le revela caminos que otros no podrán ver. Esta es la razón por la cual Pablo dice en Carta a los Corintios, cosa que ojo no vio, oído no escuchó, ni ha subido a corazón de hombre cuno, es la bendición que Dios tiene para todos aquellos que le aman. Amada iglesia, la consagración abre la puerta para tener vidas guiadas por el Espíritu Santo, vidas que no son guiadas por las emociones, sino entera y completamente por la voz de Dios. El llamado de Romanos 12, 1 y 2 es a ir más profundo, es a dejar las aguas superficiales de la fe. Deja esa fe cómoda, es hora de entregar nuestra vida entera y completamente al propósito de Dios. Porque cuando tú colocas tu vida en el altar, Dios te transforma. Cuando Él te transforma, Él te guía con su poder. Hoy Dios nos llama a una consagración radical, a una entrega total, porque una mente renovada tiene dirección clara y es guiada por la persona, el Espíritu Santo. Y esto nos recuerda que la profundidad en Dios no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto nos rendimos a Él, por cuánto dejamos que la persona del Espíritu Santo verdaderamente gobierne nuestra vida. Ahora, para concluir el mensaje en este día, te lo voy a mostrar con la vida del Señor Jesús, el modelo supremo de consagración. Una entrega total, dice Lucas capítulo 22, Padre, si quieres, te pido que quites de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Mente alineada, Él dijo en Juan 4:37, capítulo 4, verso 34, dijo, entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Dirección clara, Juan 5:19, Él dijo, les digo la verdad, el Hijo del Hombre no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Así que, amada iglesia, hoy 24 de diciembre, en este día de celebración, Dios nos envuelve con amor profundo y nos revela el verdadero significado de la Navidad. Dios nos amó, escucha, Dios nos amó tanto que vino a nuestro encuentro en la persona de Jesucristo.
No celebramos solo un nacimiento, celebramos al Salvador que se entregó por completo para salvarnos, redimirnos, santificarnos, purificarnos. El Cristo del pesebre es el mismo Cristo que en Getsemaní se rindió totalmente. El que vivió cada día para hacer la voluntad del Padre y el que caminó con obediencia por amor hasta la cruz. Por eso, en esta Navidad, el llamado es claro y lleno de gracia. Antes que este día termine, es hora de consagrar toda nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia al gobierno de Cristo. Entrega tu voluntad o entreguemos nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestro pasado, nuestro futuro, nuestro presente en las manos de Dios. No por presión, sino como respuesta al amor de Dios. Hoy Jesús quiere que nos rindamos totalmente a su gobierno. Cuando Cristo es el centro y nuestra vida está plenamente consagrada, la Navidad deja de ser una celebración externa y se convierte en una transformación externa. Para concluir, solo quiero que puedas preguntarte si hasta hoy, 24 de diciembre, Cristo si ha sido el centro de tu vida. Que puedas permitir que la persona, el Espíritu Santo, devele en tu corazón si hasta hoy hemos vivido verdaderamente consagrados para Dios. Aquí hay 2 oraciones en este día. Si ha sido así, dale gracias, pero vengo a animarte a que debes permanecer hasta el fin. Y si aún no le has abierto la puerta a Jesús, creo que es una buena mañana para que podamos orar. Así que si eres un hijo de Dios, hoy bendigo tu vida, tu casa y tu familia. Y te animo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que vivas gobernado por la persona del Espíritu Santo, para que permitas que tu vida sea un deleite, una vida de consagración en las manos de Dios. Y en estas festividades puedas entender el centro de la celebración, y es Cristo, la esperanza de gloria, y tu vida sea un testimonio, un libro abierto. Y si estás allí escuchándome en este día y aún no has abierto tu corazón a Dios, te invito que solo cierres tus ojos en esta mañana y repitas conmigo, confieses y creas en tu corazón y le digas: amado Dios, hoy entrego mi vida a ti, Jesús. Hoy te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Hoy te pido perdón. Hoy acepto tu salvación, la redención. Gracias por pensar en mí. Hoy te recibo como Señor y Salvador. Y si tú has hecho esta oración hoy, bienvenido a la familia de Dios. Bendigo tu vida y oro para que a partir de hoy la persona del Espíritu Santo sea quien guíe tu vida y tus pasos. Amada familia sin fronteras, recuerda que a nosotros nada nos detiene y ten expectativa porque viene una nueva temporada para tu vida, para tu casa y para tu familia. Oro que la gracia, el amor y la bondad de Dios continúe siendo manifiesta en tu vida. Les amamos y les bendecimos. Un fuerte abrazo y que tengas una feliz Navidad llena del amor y la bondad de Dios. Bendiciones.